Buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, les quiero dar la bienvenida a este taller reflexivo que está organizado por el Centro de Mediación y la Comisión de Mediación. Muchísimas gracias por haber venido, a pesar del frío. Y yo le voy a ceder la palabra para que pueda presentar al disertante, a la doctora Rutenberg, que es directora del Centro de Mediación y de la Escuela de Mediación, y también participante de nuestra Comisión de Mediación. Bueno, gracias, doctora. Ya le dijo todo mi currículum. El disertante es el doctor Jacobo. Bueno, les voy a comentar. Buenas noches a todos y bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, que apaguen los celulares. Les voy a comentar que esta actividad termina a las 20:15 porque no se exige la entrega del salón. Les voy a pedir en lo posible que no hagamos interrupciones al disertante, sino que pasen las preguntas por escrito en una hojita que les hemos entregado junto con algún material que esperamos que resulte de utilidad. Bueno, acá con nuestro colega el doctor Juan Jacoboy vamos a reflexionar sobre aquellas situaciones que son cada vez más habituales en que la violencia se hace presente en las mediaciones y sobre todo en las mediaciones familiares. Voy a presentar brevemente al doctor Jacoboy y a continuación le vamos a dar la palabra. El doctor Juan Luis Jacoboy es educador, abogado egresado de UBA, mediador y mediador familiar de registro del Ministerio de Justicia, mediador comunitario egresado de Flaxo, formador de formadores certificado por el Ministerio de Justicia, mediador escolar certificado por el Centro de Mediación de New México y Fundación Interna. Actuó como docente en métodos alternativos para el Ministerio de Justicia de la Nación, las universidades de La Matanza y de Lomas de Zamora, el Centro de Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el Programa de Mediación Escolar, y en similar proyectos para la Fundación Internas y Poder Ciudadano de la Provincia de Buenos Aires. Es docente invitado en las asociaciones de abogados de Buenos Aires, de magistrados de La Matanza, de psicólogos forenses, del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa y de Salta, de la Cámara Argentina de Comercio y otras instituciones del país. Desde 1995 es docente titular por concurso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dirigió el proyecto de implementación de conductas colaborativas en el Hospital Álvarez, en el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad de 13 de febrero y en unidades de atención primaria del mismo municipio. En el año 2005 desarrolló, en coautoría con la doctora Griselda Caferata, la investigación, mediación y nuevas conformaciones familiares, reflexiones sobre la diversidad de género en la mediación. Participa del programa sobre violencia en mayores adultos para la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el año 2011 tuvo a su cargo la formación de docentes para la problemática de la violencia escolar en representación del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, de la Capital Federal. Actualmente se encuentra en la elaboración de los siguientes trabajos: violencia doméstica y mediación hacia un protocolo de intervención, y la investigación, la presencia mayoritaria de las mujeres
en la profesión de mediadoras, posibles causas y efectos, etcétera, etcétera. De verdad que es un currículum muy abreviado. Doctor. Muchas gracias. Me estaba acordando de algunas cosas. Cuando uno escucha a alguien que le refiere hechos de su historia, vienen a la memoria algunas circunstancias especiales. Y lo que recuerdo es que cada vez que tuve que hacer algún trabajo de investigación y presentarlo o desarrollar propuestas que son cuanto menos polémicas, siempre fue este espacio el que se me abrió para traerlas, y siempre estuvo Rebeca a un lado presentándome, y es grato, ¿no? Porque empecé en el 2001, estuve acá con mi amiga y coautora cuando presentamos el Varones y Mujeres Negociando, que ahí es cuando empecé a trabajar estas cuestiones de género, después la diversidad, matrimonios de diversos, y después en el 2008 también estuve acá presentando la primera reflexión sobre situaciones de violencia doméstica, cuando todavía no había legislación, y pidiendo que todos nos ayudáramos a reflexionar sobre lo que se venía. Desde el 2008 hasta ahora, la verdad que avancé un poco, y hoy les traigo algo que es lo que yo siento, ¿no? Vengo acá porque prácticamente esto es como una reunión casi familiar, una familia ampliada. Con todos ustedes he compartido, algunos me han soportado como docentes, otros me han soportado como compañeros de trabajo, pero casi no hay ninguno de ustedes que no comparta un espacio o que no haya compartido un espacio. Entonces es como una reunión ampliada de familia. De familia que se comunica bien, por lo menos es ustedes, ¿no? Pero este era el espacio en el que yo deseaba venir a plantear algo que yo ya sé que desde el título ha generado reacción, ¿no? Porque cuando esto se difundió me dice, pero ¿cómo, Juan, vas a hablar de violencia doméstica y mediación si eso no se media? Bueno, quédense tranquilos, es cierto, no se media. Sin embargo, vamos a ver que hay otras cosas. Y después, hacia un protocolo de actuación, ¿no? Entonces, el protocolo es un registro que implica el cumplimiento de unas normas con un sentido estricto, porque tiende a uniformar criterios de actuación para poderlos evaluar. Y la verdad es que nosotros como mediadores tenemos un sistema de trabajo que es bastante flexible. Es un proceso, pero tiene su flexibilidad. Y el mediador trabaja solo, y el mediador y la mediadora utilizan las herramientas que consideran oportunas en cada circunstancia. Entonces hablar de un protocolo parece hasta paradojar. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que qué propuestas les traigo. Entonces, esto se planteó como una polémica, y yo creo que lo que quiero es a que pensemos en un espacio de reflexión, porque a partir de esta instancia, la temática de la violencia, que es lo que pido que empecemos a analizar, yo creo que merece ser leída desde el espacio del mediador, para hacer, por lo menos les voy a contar lo que yo hice, y ustedes de acá en más decidirán lo que ustedes deseen hacer. Y lo que yo hice me permitió cambiar la metodología que aplicaba en mis mediaciones familiares,
no solo cambié la metodología de abordaje de mis mediaciones familiares, sino que también cambié muchas de las cosas que hago y que digo como docente. Y esto fue muy fuerte porque realmente implicó revisar mi formación desde el año 93, fines del 93. Creo que es la primera vez, a pesar de haber transitado por distintos espacios de la profesión de mediación, en distintos contextos, esta fue la primera vez que me replanteé seriamente muchas de las cosas que hacía como docente, y creo que va a ser para bien de quienes ahora son mis actuales alumnos. Y la idea era compartir esto y explicarles un poco cómo aparezco en esta situación. Y creo que uno de los disparadores fue haber leído el libro de El acoso moral de Marie-France Irigoyen, que tenía esta frase que dice: cada palabra, cada entonación, cada alusión tienen su importancia. Todos los detalles tomados aisladamente parecen anodinos, pero en su conjunto crea un proceso destructor. Y esto me llevó a conectarlo con algo más que había leído de nuestra amiga la doctora Nigrotti, que era también una frasecita suelta que decía: la violencia se evidencia e instala en el lenguaje, se reconfirma con la acción. Para su detección es necesario escuchar, y escucharnos para seleccionar el camino adecuado. Estos dos hechos a mí me permitieron volver a repensar escenas, imágenes de mediaciones familiares en las que yo había intervenido a través de todo este tiempo, y sentir que algo amargo había pasado en esas mediaciones, y pensar qué hice o qué dejé de hacer para no tener en cuenta esa escucha de la que habla nuestra colega y amiga, y para no percibir algunos detalles que pasaban anodinamente durante esas mediaciones y que yo como mediador no había advertido. Y mi duda era: ¿hemos colaborado para facilitar la violencia? ¿La hemos invisibilizado? ¿La hemos consentido? ¿La hemos avalado tal vez con nuestra firma en un acta, en un acuerdo de mediación familiar? No hemos entendido el porqué en muchas mediaciones de la frustración ante la proximidad del acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, después de mucho pensar, siento que una de las cosas que pasó es ni más ni menos que no haber visto esa mediación a la óptica o bajo el prisma de la violencia doméstica. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿es mediable la violencia doméstica? En realidad, ¿qué hacemos? ¿Mediamos en violencia o mediamos con violentos? Parecieran las mismas cosas, pero tienen sus diferencias. Y esto me tuvo bastante a mal traer, porque, como ustedes saben, el encuadre constituye una de las reglas fundamentales para analizar el proceso de mediación que vamos a llevar a cabo. Entonces, no mediamos, sí mediamos a veces. En las conversaciones sostenidas con ustedes, porque en realidad para el desarrollo de este trabajo he tenido la colaboración no solo de los participantes en los cursos que siempre damos o que habitualmente damos sobre violencia y mediación,
sino además los comentarios de todos los colegas mediadores, en los que determinadas escenas de estas mediaciones le quedan fuertemente instaladas, y la necesidad de revisar esa escena y atribuir la causa, a qué se debió que pasó lo que me pasó, qué no vi, qué no escuché. Y yo creo que el déficit, en mi caso, era no tener claro de qué hablábamos cuando hablábamos de violencia. Hoy la cosa está bastante más facilitada. ¿Por qué está más facilitada? Porque hoy tenemos una ley de violencia doméstica que ya tiene casi 2 años de rodaje, que nos ayuda un poco. A los efectos del trabajo que hacemos como mediadores, yo voy a circunscribir el análisis de la violencia, no por desconocer que existen otros tipos de violencia. Existen una variada gama de violencia doméstica con una variada gama de víctimas. Pero en este caso, para esta situación, para este trabajo, que tal vez sea la primera parte de un libro en el que colaborarán otras personas, nos vamos a referir a la violencia en la que es la víctima la mujer. No desconocemos los otros, tampoco desconocemos que muchas veces la mujer también es la artífice y es ejecutora de violencia. Muchas veces contra los niños, contra sus hijos y también contra los adultos mayores. Esto no lo vamos a desconocer, pero no es materia de lo que vamos a tratar hoy, pero lo tengo presente, tal vez sea materia de otro estudio, especialmente con los adultos mayores, los ancianos, que son víctimas de violencia de los familiares, las mujeres a cargo del cuidado y de las cuidadoras. Pero eso vendrá para otro momento. Entonces, me voy a permitir leerles un par de definiciones para que sepan de qué estamos hablando y que a todos nos quede claro y podamos rápidamente ubicarlas en situaciones de mediaciones en las que hemos intervenido. La ley 26.485 define la violencia hacia la mujer basada, dice, toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Se considerará violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta es la definición amplia. Digamos que los legisladores no han dejado nada fuera. A los efectos de esta charla vamos a trabajar con la violencia psicológica y la violencia económica. Y define, pero previamente quiero hablarles la definición de violencia doméstica, que es la que nos llega a nuestras mesas chicas de mediación. Dice, es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Bien, esto es violencia doméstica.
Ahora vamos a la violencia psicológica o emocional, dejando en claro que toda situación de violencia provoca un trauma psicológico. Cualquiera sea la característica, y esto hay que tenerlo muy presente cuando estemos en condiciones de mediar por las cosas que les voy a comentar a continuación. La violencia psicológica es la que deriva de acciones u omisiones verbales o no, con el objeto de doblegar las resistencias de la víctima y testigos, consistentes en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes de abandono y desamparo, imposibilidad de contacto con familiares, capaces de provocar inhibiciones o deterioros en su estabilidad emocional y en su salud mental. Esto es la violencia psicológica. Y la violencia económica, definida por esta ley nacional, es aquellas acciones u omisiones que importan daño patrimonial con el propósito de coaccionar o impedir la autodeterminación e independencia económica de la víctima y o de su grupo familiar. Creo que cuando ustedes han escuchado esto, les habrá pasado tal vez lo mismo que a mí, que es recordar negociaciones dentro de una mediación familiar en que alguna de estas situaciones estaba presente. Y cuando yo me di cuenta de eso, a mí me causó un profundo pesar no haber actuado de una forma distinta a la que considero que actué en ese momento. ¿Por qué? Porque yo creo que estaba inmerso en una cultura que tendió a naturalizar durante muchos tiempos estas situaciones. Y si uno las naturaliza, si eso es lo normal para este proceso, uno como mediador sigue actuando dentro de esta normalidad. No le llama la atención, no la puede tipificar, y si no la puede tipificar, empieza a incurrir en una mala práctica que puede llevar a esto que estamos planteando de la convalidación de la violencia doméstica en nuestras mesas de mediación. Ahora más, con nuestra nueva ley de mediación, la 26.589, el artículo 32 nos habilita, cuando observamos que hay grave riesgo para la integridad física o psíquica de alguno de los partícipes, a denunciar esto, es decir, a romper con este pacto de confidencialidad y poner en conocimiento de las autoridades de esta situación. Entonces, me pregunto ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿De un protocolo de actuación frente a estos cuadros? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? ¿O sobre una metodología de abordaje de la violencia doméstica? Cualquiera sea la denominación que ustedes estén dispuestos a aceptar, yo les voy a proponer cuál fue mi objetivo frente a estas situaciones, mi objetivo como mediador. En primer lugar, desatar la palabra, es decir, que la violencia se ponga en palabra para poder trabajar con ella, sobre ella, o por lo menos para abstenernos de actuar y derivar hacia el espacio compulsivo. En segundo lugar, no convalidar con mi trabajo como una cuestión ética como mediador, no naturalizarlo y tampoco no ocultar, no facilitar el ocultamiento de la violencia. Esto es lo que yo me propuse. Podrán o no coincidir cada uno con esto, va a ser tema para una reflexión personal de cada mediador. Entonces, llamémoslo protocolo o llamémoslo metodología.
pero observémoslo y actuemos en consonancia con lo que sentimos frente a ello. Y dejé unos puntitos ahí al final para que cada uno complete con su no. Yo ya tengo los míos que se los voy a agregar al final, se los voy a decir al final, en esta propuesta de trabajo. Entonces, con estos objetivos me estoy proponiendo algo. Y es plantearnos a volver a la mediación como una indagación compartida. Todos hemos aprendido, yo también lo he enseñado, ¿qué entendemos por una indagación compartida? Esto viene de Bulisian y de otros autores, que bueno, después se los voy a referir. Pero cuando estamos hablando de una indagación compartida, en realidad estamos hablando de un diálogo direccionado. Es decir, estimados amigos mediadores y mediadoras, vamos a tener un diálogo direccionado. Direccionado es un diálogo consciente, decía Bulisian y decía Werner Peirce, ¿no? Un diálogo direccionado es un diálogo consciente. Vamos hacia algo predeterminado. ¿A dónde vamos? Nosotros cuando abrimos un diálogo direccionado, lo que estamos generando es un espacio de contención al otro. Ahora bien, cuando yo digo que voy a contener, que voy a albergar al otro desde mi espacio de mediador, eso no quiere decir que voy a contener y voy a albergar cualquier cosa. No soy un container de basura. Yo voy a contener y voy a recibir aquello que voy a descifrar que sea útil para el proceso en que como mediador estoy embarcado. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué, Juan? Esto todos lo sabemos, ¿por qué volvés a estos inicios? Bueno, vuelvo porque la contención y el desciframiento están en permanente tensión cuando hacemos escucha. Porque las narrativas de las personas nos impactan de tal modo que tienden a desequilibrarnos, a nosotros. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo por centrarse, por mantener su imparcialidad. Pero ese esfuerzo por centrarme puede llevar a tal extremo mi centramiento que implique que voy a conducir hacia el resultado que yo propongo. Ese resultado que yo estoy observando que es el más conveniente para ellos. Entonces rápidamente tengo que descentrarme. Ahora bien, descentrarme implica no quedarme atrapado en la historia de ellos, porque si no voy a creer en que sus relatos son la verdad y me voy a terminar sin conducir este proceso y voy a terminar llevando a que esta historia sea una pulseada entre uno y otro. Entonces, esta necesidad de poder descifrar me obliga a trabajar multiparcialmente. Es decir, tengo una actitud empática con uno y con otro, pero yo no adhiero a la verdad ni de uno ni de otro, porque mi función no es juzgar ni absolver a los que están. ¿Por qué volví a este tema? ¿Por qué volví a los principios de nuestra formación? Vuelvo a los principios de nuestra formación por la dificultad que hay de empatizar con el violento. Esta es una dificultad que tenemos cuando estamos en presencia del violento. Tal vez sea la dificultad que tengan todos los que se desempeñan en el espacio de trabajo con personas violentas. Bueno, yo como mediador la descubro ahora, esta dificultad. Permítanme reconocer que hay otros que ya la han descubierto mucho antes y han sabido
adoptar precauciones para poder trabajar más allá de la empatía con esta persona que me dice que tengamos determinada consideración. Entonces, ¿de qué se trata? De no perdernos en los otros ni perdernos en nosotros. De lo que hablaba Saracó. Ahora, la ficha me cayó hace muy poco tiempo. Bueno, a cada uno le cae cuando le cae, ¿no? Pero es difícil. Y esta es una dificultad para la cual yo dije, tengo que tomar recaudos, tengo que protegerme. No mezclarme en lo de los otros, ni quedarme enganchado en lo mío, implica tener que tomar algunas precauciones. Y las precauciones que les propongo son las siguientes. ¿Con quién vamos a hacer la indagación compartida? Entonces, la primera cuestión que se me presenta es ¿cómo me llega a mí la mediación? Entonces, acá en la Argentina, digo acá en la Argentina porque lo están grabando y posiblemente salgamos en otros lugares, acá en la Argentina, en la capital federal, la mediación nos llega o por un sorteo que hacen las cámaras judiciales y anónimamente viene el abogado con una asignación del mediador, o porque hemos sido elegidos por alguna de las partes como mediadores. ¿Y qué hacemos nosotros frente a ello habitualmente? ¿Cuál es la indagación que efectuamos con el abogado o abogada que nos trae la mediación? Bueno, acá es donde parto de la primera modificación a la que hacíamos cuando formábamos. Siempre se nos recomendó que el mediador se mantuviera escéptico y en lo posible ese contacto fuera lo más breve, incompleto posible, porque podíamos colonizarnos. Había un virus que circulaba, que era la colonización del mediador, y que el transmisor, el agente transmisor, eran las personas o los abogados. Entonces teníamos que entrar asépticos a la mesa de mediación cuando la gente estuviera instalada, porque si no nos colonizábamos. Bueno, afortunadamente Marinés Suárez ya empezó a hablar de la multiparcialidad a través de Saracó, pero la colonización, yo no sé por qué quedó tan instalada. Entonces, el contacto previo no es conducente. Bueno, yo lo que vengo a plantear es que el contacto previo en esta problemática no solo es conducente, es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a indagar una serie de cuestiones con nuestro abogado, que es el que nos va a hacer la primera aproximación a la problemática en la que vamos a tener. Sea telefónicamente, sea cuando nos trae el formulario, sea del modo en que consigamos, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la problemática del conflicto en la familia desde la óptica de la violencia familiar, nosotros partimos habitualmente de dos preconceptos. ¿Cuáles son esos preconceptos? La mujer que ha sido violentada, que ha sido víctima de violencia, si ya pudo recurrir a un abogado y está en un proceso de mediación, rompió el circuito de violencia, superó la violencia. Y este es el primer preconcepto que nos puede llevar a un equívoco grave. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, si la mujer pudo recurrir ya a un abogado, ha dado solamente ni más ni menos que el primer paso. Pero eso no quiere decir que ya haya superado todo el proceso traumático de la violencia que ha vivido. Por ello, la entrevista con el abogado previa es muy importante.
Pero además operamos con otro preconcepto. Si ya está en manos de abogados, el profesional ha conversado lo suficiente y este tema ya lo va a tener listo, preparado para negociar en la mesa de mediación. Y este es el segundo error que cometemos, porque nosotros sabemos que habitualmente los abogados no tienen la información conducente a esta problemática. Y esto no es una mala práctica del abogado o de la abogada. Esto responde a otras necesidades. El abogado no está preparado, diría Saracó, para desestabilizar las narrativas de su cliente. No está preparado para construir una nueva historia, porque esa no es la función para la cual se lo ha preparado. El abogado lo que va a trabajar es con la propia historia que le da su cliente, va a clasificar aquellos elementos que le sean aptos, útiles, que le sirvan dentro del esquema jurídico, y lo demás lo va a desechar. Y lo que nosotros vamos a ver, que el abogado o abogada habitualmente lo que hace con esta selección de información genera redundancias en la narrativa de su propia clienta. ¿Qué quiere decir? Repite lo mismo que ha dicho su cliente. Con este panorama, habitualmente nosotros trabajamos, porque ¿qué hacíamos cuando el abogado llegaba? Bueno, dígame, ¿de qué se trata este tema? Un tema de alimentos, régimen de visita. Bueno, ¿cuándo nos encontramos? ¿Qué día puede? El encuentro era una mera formalidad. Y esto es una mala práctica. Esta es una práctica a la que invito a que cambiemos. Entonces, nosotros vamos a tener indagación compartida con los abogados, al requirente, al requerido, y veremos con quiénes más. Usted va a decir, pero Juan, ¿la mediación dónde empieza? Empieza ahí. Aunque tenga que terminarla ahí. Pero empieza acá. Empieza con la recepción del expediente, con la recepción del conflicto. Empezamos a mediar. Seguimos. Vamos a ver de qué se va a tratar, qué nos vamos a proponer trabajar con este abogado. Con el abogado vamos a hablar ni más ni menos de cuál es la situación de su cliente. Vamos a preguntarle, y agárrense porque esto cuando lo comentaba me decía, vamos a preguntarle cómo su cliente llegó a él. Y después van a ver por qué me meto en la relación cliente-abogado, porque nada es casual. Les vamos a preguntar cuáles son los antecedentes jurídicos de esta situación, si hubo situaciones de violencia o no. Si hubo situaciones de violencia, ¿de qué características fueron? Si hubo situaciones de violencia, ¿qué intervención judicial hay? Porque nosotros descubrimos, a veces con sorpresa, que vamos a mediar en una situación en que el requerido tiene una medida de exclusión del hogar, con impedimento de contacto, 200, 300, 150, la cantidad de metros que cada legislación establece. Lo descubrimos ahí, cuando están todos juntos. Y dice, ¿quién no me contó algo acá? Bueno, alguien no me contó algo porque yo tampoco pregunté. Entonces esa es una de las cosas que hay que preguntar. Y quienes trabajamos también en servicios gratuitos, esto es pan diario. Todos confirman. Sí, es aberrante, pero es pan diario.
Como también es aberrante que durante el tratamiento de la exclusión, el juez o la jueza autoriza que comparezca a la mediación. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar un tema alimentario. Y vamos a ver qué pasa con el tema alimentario. Entonces, esto tenemos que saberlo antes. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntarle al abogado? ¿Cuáles son las expectativas de él en esa mediación? ¿Cuáles él supone, cree, presume o le ha preguntado son las expectativas de su cliente en este proceso? ¿Por qué? Porque por algo que vamos a decir a continuación. Y además de eso, de las expectativas, ¿qué pasos ha dado hasta ahora? ¿Ha tenido relación con la otra parte? ¿Ha tenido relación con el otro abogado o abogada? ¿De qué tipo ha sido esta relación? ¿Qué ha pasado? En fin, a partir de esto, cada uno de ustedes imagina infinidad de preguntas a realizar al abogado de parte. Por supuesto que el abogado se va a sentir como ferozmente indagado, pero nosotros tenemos un caramelo para esto, que es la legitimación. Reconocer los esfuerzos que ha hecho y que esta información que él está brindando va a ser de gran ayuda a los intereses de su cliente, lo cual es cierto, no lo vamos a engañar. Saber esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué es lo que nos vamos a enterar al final de esta entrevista, llámese previa, esta conversación con el abogado? En realidad, nosotros nos vamos a enterar de una parte fragmentada de la historia de su cliente, narrada por su abogado, el cual también se encuentra influido por sus valores, por su historia personal, por la cultura y por todas las cosas y los preconceptos y prejuicios que andan dando vuelta. Con lo cual es una información parcial, limitada, pero es nuestra primera información. Ante esa información nosotros podemos ya realizar una evaluación temprana. Es decir, ¿cómo sigo de acá y más? ¿Cómo sigo? ¿A quién sigo? En esta metodología que les estoy proponiendo, yo lo que planteo es decir, mire doctor, doctora, me parece conveniente, en base a lo que usted me refirió hasta ahora, citarlo a usted con su clienta a una reunión privada, que todavía no hagamos comparecer a la otra parte. ¿Para qué? Para que su clienta esté tranquila y sienta que este es un espacio confiable. Entonces, frente a esta situación, ahí sí pasamos a el segundo encuentro, que va a ser con la requirente. ¿Qué vamos a hacer con la requirente? Ya les paso todo. ¿Qué vamos a hacer con la requirente? Vamos a hacer un encuadre preciso del proceso de mediación. Es decir, ustedes saben, porque lo han vivido, que muchas veces las personas vienen de la mediación pensando que somos jueces, que nosotros vamos a decidir. Por más que el abogado le haya dicho lo contrario, la gente necesita que el que escucha por primera vez, este tercero que lo va a escuchar, opere con ellos. Y esa va a ser la primera desilusión que le damos, ¿no? Pero eso no quiere decir, nosotros lo que les decimos habitualmente, nosotros no tenemos poder de decisión. No vamos a decidir en sus vidas. Ustedes son los que van a decidir. Pero nosotros somos poderosos. Nosotros tenemos dos armas terribles de poder. En primer lugar, señalarles que si bien este espacio es confidencial, nosotros podemos romper esa confidencialidad, ese pacto de confidencialidad. Puedo dejarlo al lado, porque a mí la ley me habilita eso. Esto puede operar de dos formas. Puede operar dándoles seguridad
a la persona que ha sido víctima de violencia de que este mediador, si observa, detecta riesgo, él puede actuar en consonancia. Y puede también ser un síntoma para detectar si esta persona en qué estado se encuentra de esta superación del trauma de la violencia. Porque si vemos que esto es registrado como un elemento atemorizante, si vemos que esto todavía agrava su estado de temor, su estadio de temor, esto nos va a llevar a evaluar y determinar si seguimos o no en esta mediación. Porque si el temor es tan grande, no sé si es este el espacio para continuar. Esto solo con el hecho de anunciar que nosotros la confidencialidad la podemos cesar. Y además, ¿cuál es la otra herramienta de poder que tenemos? Ni más ni menos que el cierre de la mediación por nuestra decisión. Que la gente sepa que éticamente yo puedo cerrar la mediación, es decirle, tengo principios que no voy a convalidar. Y cuando tomo conocimiento de esto, yo la puedo cerrar por decisión. Y estos son elementos fuertes para pensar cuando hablamos en situaciones de violencia. ¿Qué vamos a trabajar con esta persona que está en este espacio? En primer lugar, vamos a tener que ser muy delicados con el tipo de preguntas que hagamos, porque muy rápidamente podemos caer en un proceso de revictimización. La función del mediador no es revictimizar a la víctima, sino rescatar dentro de esto sus valores para poder ver si podemos avanzar en la mediación. Y se revictimiza muy fácil, con preguntas inconducentes, con preguntas reiterativas a los hechos de violencia. Vamos a tener una etapa de emocionalidad fuerte, pero esa etapa hay que transitarla con buena conducción, con correcta conducción y no volver con preguntas inconducentes a la revictimización. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a chequear toda la información que dio el abogado o la abogada. Vamos a ver qué contraste, qué concordancias, qué discordancias hay entre lo que nos dijo el abogado y lo que hacemos nosotros. ¿Qué más vamos a preguntar? Vamos a preguntar cuáles son sus expectativas, qué quiere que pase en este espacio. Yo sé que no estoy dando herramientas nuevas ni distintas a las que usamos en las mediaciones comunes. Lo que estoy pidiendo es que la miremos desde el prisma de la violencia. ¿Y qué vamos a hacer con estas expectativas? Vamos a indagar cuáles van a ser sus propuestas y qué piensa ella que estas propuestas pueden generar en el otro. ¿Y cuál puede ser la reacción del otro frente a estas propuestas? Para pensar el modo en que la reacción frente a la propuesta que puede generar a ella, qué perjuicios, qué situaciones puede encontrar esa persona para elegir el profesional que la va a defender o que va a actuar en la mediación. Es decir, que si la víctima de violencia se encuentra en los primeros pasos de superación, va a buscar un profesional que sea flexible, por no decir blando. ¿Y por qué hace esto? Porque en realidad lo que no quiere es potenciar la agresividad de la otra parte con sus reclamos, porque sabe que va a volver, la respuesta va a ser más violencia. Entonces, si tiene temor, si tiene miedo, no va a buscar un abogado confrontativo, porque el proceso de mediación va a ser un peaje. Entrego todo, firmo cualquier cosa, que me dé lo que quiera, con tal de terminar, no tener que verlo, no tener que tratarlo. Para eso, un abogado confrontativo no le sirve. Del otro modo, si está en una instancia ya avanzada de su proceso de superación de violencia, habitualmente elige
abogado o abogada que sea vindicativo, aquel que le pueda decir, usted sabe lo que yo sufrí, usted sabe por lo que pasé, quiero que lo saque todo, vamos hasta las últimas consecuencias. Ahora me pregunto, amigos, sabiendo esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para saber si se puede negociar desde el temor, desde el miedo, o si se puede negociar desde el criterio de la venganza. Si esta gente está en este estado, nosotros podremos negociar, podremos llevar una mediación, o es conveniente que su historia pase por otro espacio en el que puedan tener más contención. Entonces, se dan cuenta cómo la relación abogado-cliente no es algo anecdótico, que en esta temática tenemos que meternos porque hace al proceso de mediación. La otra cosa que vamos a tener que, sobre la que vamos a tener que indagar, me apuro, porque quiero escucharlos a ustedes y es lo más importante, es sobre las redes de contención y recursos que tengan. Cuando hablamos de recursos, no solo hablamos de recursos económicos, estamos hablando de todos aquellos recursos que puedan que esta persona sostenga el proceso de mediación. Familiares, dinero, asociaciones, terapia, todo lo que sean recursos es algo que tenemos que saberlo antes. Porque por ahí esta mediación no se puede sostener, no por la mediación en sí, porque hay urgencias que deben ser cubiertas y que en la mediación no las vamos a poder obtener. Con esto vamos a hacer un registro del impacto, es decir, yo como mediador me leo el cuartito al que siempre hemos mandado a las partes, a las privadas, o a las que hemos ido con las partes a las privadas, me tarea pensar si esta es una mediación para continuar o no. Si decido continuar porque veo que hay elementos que permiten, ¿de qué forma voy a continuar? Y si ustedes consideran que sí puedo continuar, entonces, ¿de qué forma voy a continuar? Y seguramente voy a continuar citando al requerido a una audiencia privada en la que todavía no esté en contacto con la otra parte. Previo consentimiento de la requirente, poniéndola en antecedentes que esto es lo que voy a hacer, porque considero que esto es lo más beneficioso para todos. Porque el requerido seguramente va a insistir mucho en encontrarse a solas con la otra parte. Este es el primer elemento que nos va a tener que señalar que estamos frente a una situación peligrosa. La insistencia del requerido en encontrarse a solas con el requerido. Bien, pero como yo no estoy para juzgar ni para aconsejar, y como tengo que generar un espacio empático también con el requirente, con el requerido, voy a trabajar de un modo parecido al que he trabajado con el requirente, con la requirente. Pero acá voy a tener que tener presente dos cosas. En primer lugar, porque puede ser que la mediación nos llegue como un pedido de visitas del papá. Entonces, si nos llega, pareciera que nos cambiaron la historia. Este pedido inocente que hemos tenido muchas veces, de que un papá compungido diga, no me dejan ver a mis hijos, en realidad está encubriendo, enmascarando una historia de violencia que nosotros la descubrimos cuando ya estamos mediando. Entonces, esta metodología también es apta para esto,
Porque citemos primero al abogado, conversemos, ¿qué pasó? Que este papá no puede ver a sus hijos. Bueno, porque tuvo una exclusión de lo que... tuvo. ¿Y qué pasó con esa exclusión? Empezamos, esta metodología nos permite trabajar desde ambos lados ante cualquier tipo de convocatoria si lo tenemos presente. Entonces, tenemos que saber si este requerido se encuentra atravesando por una instancia judicial. Por eso lo hacemos en privada, sin presencia de la otra parte. Porque si está en una instancia judicial, nosotros lo que vamos a decir es que toda la metodología de trabajo la vamos a hacer conforme lo que el juez o la jueza nos vaya indicando que podemos hacer. Es decir, seguimos trabajando en privado. Si no hay una instancia judicial, nosotros lo que vamos a plantear dentro del encuadre es que este no es un espacio para la violencia, ni verbal, ni gestual, ni de hechos, ni económica, ni psicológica. Este no es un espacio en que el mediador va a convalidar eso. Y ahí le vamos a meter la frase de que podemos, la confidencialidad queda de lado, yo puedo cerrar la mediación, nuestras dos herramientas poderosas son las únicas que tenemos, usémoslas. Esto también va a ser planteado en el encuadre. Y acá va a haber un compromiso de todos, del abogado de parte, del mediador y del requerente. No hay violencia, pero tampoco hay violencia de parte. Y lo otro que voy a plantear es que esto se hace en privado porque la otra parte ha señalado que tiene miedo. Y a partir de ahí vamos a trabajar con la ¿qué le atribuye usted que la otra parte tiene miedo? De estar presente para hacerle una propuesta. Seguramente tenemos dos posibles respuestas. Desconozco porque yo no he hecho nada para que la otra parte tenga miedo. O excepcionalmente ha pasado algo que me ha sacado de quicio y por eso es esto, pero fueron situaciones aisladas y excepcionales. Estas son los dos argumentos que escuchamos. Siempre se va a plantear la excepcionalidad y siempre nos van a plantear que hubo algo en el otro que generó en mí. Y efectivamente, si hubo algo en el otro que generó en esto, vamos a trabajar sobre eso. Porque en realidad, como nosotros no podemos trabajar sobre los hechos que ya ocurrieron, pero sí podemos trabajar sobre las percepciones que cada uno tiene de los hechos que atribuye al otro, sobre eso vamos a trabajar. Entonces, uno de los aspectos que vamos a trabajar es cuáles son los actos del otro que a usted le provocan esta reacción emocional. ¿A qué atribuir eso? Y si hay otro tipo de emoción que pueda cambiar eso. Ya me acuerdo, ya estoy. Estos sentimientos pueden ser modificados. Él está dispuesto a hacer algo para modificar esto. Su abogado está dispuesto a convalidar una prueba en este sentido. Si no surge un compromiso concreto y en actos, que él pueda transformar la forma de expresar sus emociones, estamos frente a alguien que no nos va a permitir mediar porque va a seguir en una instancia de violencia. Esos actos tiene que probarlos. ¿Y cómo los tiene que probar? Con redes de contención, con terapia, con pruebas que nos demuestren que es capaz de sostenerlo esto. Y que el abogado, abogada avale, se comprometa. Porque lo peor que nos puede ocurrir es que quedemos trabajando solos sin el compromiso de los profesionales. Si no puede haber compromisos de actos concretos,
cierren tranquilamente esta mediación, porque éticamente ustedes intentaron, hicieron lo que yo estimo que es lo correcto, y que vayan a la instancia judicial donde hay autoridad, mecanismos, interdisciplina y todo lo que sabemos que muchas veces funciona y otras no funciona. Bien, como estamos, con esto cierro. Mis interrogantes finales son no juzgar, no aconsejo. No juzgar y no aconsejo. ¿Qué más puedo decir? Esta temática, esta metodología la estoy aplicando. Que tardé 18 años en darme cuenta, ¿no? Fue mucho tiempo. Pero me parece que fue el tiempo que me llevó a despojarme de esta matriz autoritaria, paternal, esta patriarcal machista, para empezar a pensar. Siempre hay que aplicarla. Yo digo, ¿cuáles son los riesgos de no aceptar o validar la violencia? Que estalle la violencia en nuestras mesas, enterarnos después por los diarios de las malas noticias. ¿Cuáles son los riesgos de aceptarla? Bueno, que vamos a tener que revisar muchas de las cosas que hacemos, reflexionar sobre estas cosas y cambiar nuestra modalidad de trabajo, que yo reconozco que se había convertido en una rutina que nos daba seguridad. Estábamos cómodos, yo estaba cómodo, ¿no? Apacholado ahí, tranquilito, trabajando siempre en mis mediaciones familiares, de una u otra forma, pero la cosa pasaba por otro lado. Mediar o no mediar frente a estas situaciones, lamento transmitirles, comunicarles que va a ser una decisión personal. Ustedes, individual, en cada mediación. Lo único que les propongo, comencemos por escuchar lo que no nos dicen. Si comenzamos a escuchar lo que no nos dicen, saben cuánto vamos a avanzar y qué satisfechos vamos a quedar de esta tarea que nos hemos. Bueno, tienen mi correo, los que quieren este trabajo está próximo a publicarse, los mando, no tengo ningún problema, es mucho más amplio, con citas de la... porque yo me nutro de los... Bueno, les agradezco. ¿Hay alguna pregunta escrita? Pero igual, hacerlas, a ver qué... No, o sea, yo quisiera saber, con respecto a la grabación previa, ¿no es cierto? O sea, la idea es que el mediador le solicite a la parte, o puede la parte, si el mediador no, digamos, ante silencio del mediador, solicitar y comentar que se estaba trabajando con un tema de violencia. ¿Se puede dar? Yo con el abogado no le digo que quiero hablar por un tema de violencia. No se lo digo. Yo digo que necesito conversar con él para tener antecedentes. De lo que él me cuenta, voy abriendo el espacio. Sí, pero esto es muy nuevo, muy reciente. Digo desatar las palabras es porque muchas veces esta historia es ocultada. Y es ocultada, pero la doctora Negrotti dice, pero se pone en acción, se actúa. Y yo necesito en la mediación que eso se transforme en palabras. Entonces para eso hay que desatar la palabra y generar un espacio de confianza y empatía para que esto se pueda hablar. Sí. Porque solo se vale... a la referencia a la violencia hacia la mujer. Bueno, esto lo dije en
poco al principio. En primer lugar, porque existe un marco jurídico que así lo establece, pero no desconozco, reitero que no desconozco que hay otros tipos de violencia y que una metodología similar o la que ustedes desarrollen se puede utilizar. ¿Es posible detectar denuncias falsas? El otro día me decía un abogado que el 70% de las denuncias de violencia y de exclusión del hogar son una estrategia armada por abogados y abogadas para negociar desde un lugar de mayor fuerza el divorcio, bienes, lo que fuese. Yo creo que con la entrevista previa con el abogado requirente y con la requirente se detecta. Esto sale. Hay que saber preguntar, que no es ni más ni menos que lo que hacemos siempre. Pero hay que saber preguntar teniendo un diálogo direccional. ¿Qué quiero saber yo acá? Y seguramente la mujer dirá, mi abogado o abogada me recomendó hacer esto porque era la forma más rápida de sacármelo de encima y poder después negociar. Yo me quedo en casa con los chicos y ya está. Eso no quiere decir que no haya existido realmente violencia, pero hay que ver si ha tenido la habitualidad, la gravedad y en fin, y otras características, ¿no? Excedía un poco este trabajo. ¿Cómo mantener la imparcialidad y neutralidad en esa indagación en la misma audiencia de mediación? Bueno, ese es un bonus track que se cobra aparte. Bueno, es lo que hablaba, esto requiere mucho trabajo sobre sí. ¿Qué les puedo decir? En primer lugar, sí, sobre uno mismo. En primer lugar, darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, no podemos plantear más nada. Si nosotros nos damos cuenta, a partir de ahí y podemos repensar sobre nuestros prejuicios, sobre nuestros estereotipos, sobre nuestros valores, vamos a poder trabajar multiparcialmente. La doctora quería hacerte una pregunta. Primero agradecerte tu generosidad en compartir todos estos años de tanto trabajo y de investigación. Y lo otro que te quería preguntar, a mí me llamó mucho la atención cuando dijiste que en este diálogo, en esta indagación con la relación con el cliente, podías detectar que habían dos procesos de recuperación, de superación del proceso de violencia de cada persona, de cada, digamos, cliente. Y en esto dependía la elección del abogado, si era un abogado vindicativo o era un abogado poco confrontativo. A tu criterio, ¿cuál sería la posibilidad, digamos, de llegar a seguir en mediación? ¿Cuál de estos dos abogados o clientes estarían más dispuestos a continuar en el proceso de mediación? Bueno, a ver, siempre pensamos que desde los extremos, son dos situaciones extremas, desde los extremos negociar, mediar, es difícil, ¿no? Llevar a un punto de encuentro. A mí la receta que me sirve es qué expectativa tiene. A ver, en primer lugar, ¿por quién están ahí? Porque si es un tema de alimentos y que están ahí por los hijos, no te puedo dar una respuesta para todos los casos, ¿no? Porque cada situación va a tener su propia característica. Pero si están en esta situación por los hijos, o sea, que están representando a los hijos, la verdad es que yo preferiría, si el temor es tanto y la situación de aceptar cualquier cosa, éticamente yo preferiría no trabajar.
preferiría que fueran en una instancia judicial y que después fijen un alimento provisional y después ver qué pasa. Pero cada caso, o sea que la pregunta clave para mí es ¿qué expectativa tiene acá? ¿Qué es lo que usted piensa que acá puede conseguir? Para mí esa es un poco la llave que me permite decir para qué lado voy. Si es un terminar rápido, porque no lo quiero ver más, porque esto, la verdad es que tendría que pensar en cada caso cómo mover. Siempre tengo un límite ético. ¿Qué expectativa tiene y para quién estamos? ¿Estamos trabajando para usted o para sus hijos? Para sus hijos. Entonces eso, ¿no? Así que no te puedo dar una respuesta. Porque en realidad me lo pregunto yo permanentemente también, ¿no? ¿Es conveniente hacer la mediación conjunta o en privada? No, la otra vez estaba Marily Carán, no decía, no caigamos en un, no sé, ¿cómo me dijo? Bueno, como un exceso de privadas. Y yo creo que caigo en eso, ¿no? Yo lo estuve pensando, pero ¿saben qué? Hasta que no esté más seguro de lo que puedo hacer, prefiero, como decíamos al principio, ¿se acuerdan las frases cuando empezamos a mediar? Si no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Vamos para el cuartito, por lo menos para pensar. Bueno, pero como acá la situación es de mucho riesgo, porque yo no sé con quién estoy. Y como el mediador está solo, no tiene autoridad policial, no tiene nada, puede ser empujado por un grandulón. La verdad es que en nuestro trabajo estamos muy desprotegidos, solo nos protegemos con la palabra. Entonces, no nos arriesguemos, nuestro trabajo no implica morir en el intento, ¿no? Así que yo por ahora recomiendo trabajarlo en privado, hasta que la situación amerite. No sé si acá vamos a tener, depende de la gravedad de la situación, si vamos a tener encuentros conjuntos. No sé. Porque va a depender de cómo evolucione la situación y de las pruebas que las partes estén dispuestas a hacer. ¿Qué tipo de abogado sirve? No blando ni confrontativo. ¿Cuál? Yo creo que un abogado más comprometido en la indagación previa. Me parece que los abogados rápidamente etiquetamos. Este es un caso de alimentos, este es un caso de... Y tal vez si nos dedicáramos 15 minutos más a conversar con nuestros... No son todos, hay abogados muy especialistas que yo veo que en la mediación uno se da cuenta enseguida que han trabajado desde otro lugar. No es la mayoría, porque, qué sé yo tampoco puedo tirar la primera piedra, no estoy libre de pecado, porque si me llevó 17, 18 años darme cuenta de esto desde el lugar de mediador, yo no soy quien para decirle a otro nada. Pero me parece que tenemos que propender a que los abogados piensen más desde este lugar. Y creo que cuando nosotros introducimos esta metodología, ese abogado que primero se va a asombrar de este mediador, de lo que le pregunta, este abogado también va a pensar un poco más cuando tenga su entrevista con su hijo. Este efecto pedagógico nosotros lo provocamos. Bueno, una cosa quería preguntar. ¿Alguna vez tuviste éxito en una mediación que la violencia o se juntaran, no sé, fueran a hacer tratamiento? ¿Cuál fue el mayor éxito que tuviste? El mayor éxito fue darme cuenta que yo no podía hacer más de lo que había hecho. Y ese fue el mayor éxito. Darme cuenta que eso no era mediable, que esa historia, esa gente necesitaba otros espacios y que esos espacios no eran los de la mediación. Eso a mí me generó
gran alivio, y me di cuenta que había trabajado. Eso para mí fue lo exitoso. Y todo lo demás es la vida de ellos, es la vida de ellos. Bueno, Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Y muy novedoso. Y al frío ahora. Estamos mejor acá. Sí, ¿no?